Hola, soy Marino Restrepo y les quiero compartir una historia de un encuentro místico con Dios que ha cambiado mi vida. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño de cultivadores de café. En una familia católica, yo soy el número 6 de 10 hijos y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica, en una familia muy numerosa, vinculados al campo. Mis abuelos maternos y paternos eran como patriarcas del pueblo y tenían muchas tierras cultivadas en café y ganado y otras cosas, minas de carbón. Toda nuestra infancia fue en el campo, muy linda, muy sana. A los 14 años yo fui enviado a Bogotá, la capital de Colombia, ya una ciudad grande, y estos eran los años 60. Los años 60 trajeron toda una revolución, que hoy pues es la cultura común, pero para esa época era una revolución, porque fue la entrada de los movimientos pro aborto, los anticonceptivos, los movimientos de homosexuales y lesbianas, y el orientalismo que infiltra el cristianismo occidental y lo sincretiza con todas las filosofías paganas del hinduismo, sintoísmo, taoísmo, budismo, todos los ismos, y se propagan las astrologías y numerologías, toda clase de ocultismo y tratados esotéricos, y esa era la cultura. Y a esto se le suma el rock and roll, las drogas alucinógenas y la promiscuidad, lo que llamaban el free love. Muy pronto perdí mi fe católica y quedé sincretizado en todo esto. A los 20 años contraje matrimonio en Colombia y me fui a vivir a Hamburgo, Alemania. Allí me formé como actor y compositor musical. Ahí nacieron mis 2 hijos y después de 7 años me trasladé a California, a Los Ángeles, California, y comencé a trabajar en el mundo, en la industria del espectáculo. Ahí estuve por más de 25 años vinculado a esa industria, en muchas áreas de la industria, y siempre desde que salí de mi pueblo a los 14 años, por 33 años, estuve completamente alejado de Dios. Estaba tan solo enfocado en el dinero, la fama, el placer y todo esto de la nueva era, que en California pues es como el paraíso, la nueva era. En el año 97 todo cambió, porque viajé a Colombia durante la Navidad a visitar a mi familia. Esa Navidad era una Navidad particularmente triste porque en los 4 años anteriores, o durante esos 4 años, habían fallecido 5 personas de la familia una tras otra. Primero muere mi esposa de cáncer. Luego mi hermano menor desaparece en el Mar Caribe en un accidente. Luego muere mi padre. Después se suicida un hermano mío en Bogotá. A los pocos meses muere mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas practicantes. Ellas no sabían que yo no practicaba la fe. Yo había vivido lejos de Colombia toda mi vida. La única que sabía eso era mi madre, pero nunca les había contado, y ya ella estaba muerta hacía un año. Entonces me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una tradición muy antigua en Colombia y seguramente cuando yo era niño la hacía también con la familia, pero hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica, y entonces
pero no le conté yo eso a mis hermanas. Yo fui a la iglesia solo para complacerlas. Cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: el que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia era desconocida, sonaba para mí como suerte. Pensé, pues seguro que me puedo sacar algo de aquí. Y le pedí como intención que el sacerdote invitaba mentalmente a que pusiéramos una intención al niño. Le puse un cambio de vida, pero obviamente que el cambio de vida que yo pedía era del mundo, era algo para el mundo, y no sabía que le estaba orando a Dios, y Él me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una manera muy dolorosa. Vista esa situación con los ojos que tengo hoy, no cambiaría por nada esa experiencia, pero fue muy dolorosa. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 en la misa de gallo. El 25 día de Navidad decidí ir a dormir a una plantación de café de uno de mis tíos. Y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron la capucha sobre la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ya en la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros 15 días fueron en esa cueva, porque estos hombres que me llevaron estaban esperando otro grupo de guerrilleros que venía a recogerme para internarme más adentro de la selva donde nadie me encontrara mientras ellos recogían la recompensa que me iban a pedir, porque me secuestraron para quitarme dinero. Estos guerrilleros encargados de recogerme se tardaron 15 días en llegar. Por lo tanto, los que me habían llevado no estaban preparados, no habían llevado comida y me alimentaban una vez al día con raíces silvestres y frutos silvestres. Cada día estaba más débil, más angustiado, con más ira contra esos guerrilleros. Y en el día 15 llegaron finalmente ese otro grupo y me contaron las condiciones del secuestro. Me dijeron que debía darles una recompensa de dinero muy grande. Si no se las daba, matarían a mi familia. También me contaron que estaba sentenciado a muerte, que apenas terminara de pagar me iban a matar. Después me ataron y me encapucharon y me metieron en la cueva de nuevo. Esa noche fue la noche en que yo viví una experiencia mística con Dios que cambió mi vida radicalmente desde ese momento. Yo estoy despierto y consciente, solo que estoy encapuchado y amarrado. Es de noche, porque los guerrilleros llegaron de noche. Y de repente entro en un éxtasis. Y aparezco a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por entre las plantas del jardín, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada que me decía que no lo hiciera. Yo entré en pánico porque pues lo único que yo me imaginaba era que me estaba muriendo y no podía hacer nada para salirme de ese éxtasis. Yo estaba consciente de la cueva en que estaba, pero al mismo tiempo estaba en otra dimensión, viviendo eso que les cuento, y continué reviviendo mi vida poco a poco. Cuando esa noche yo tenía 47 años. Y cuando iba reviviendo mi vida alrededor de los 11, 12 años,
comencé a tener un dolor que es indescriptible porque no era físico, era un dolor espiritual, el dolor de mi conciencia. Cuando estamos en pecado mortal, convenientemente, pues apagamos la conciencia. Y yo llevaba 33 años en pecado mortal, no tenía la conciencia abierta, despierta en ninguna forma. Y de pronto se comenzó a despertar mi conciencia. También había perdido el temor de Dios y me ha regresado. Tenía el temor de Dios y la conciencia despierta. Esto hizo que todo este revivir mi vida se convirtiera en algo extremadamente difícil por el pecado. Y a medida que iba reviviendo mi vida a más edad, que yo pasé por toda mi vida hasta los 47 que tenía, era más doloroso entre más años pasaban, porque más grave los pecados. Toda esta parte la podemos llamar una iluminación de la conciencia. Después sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser como una montaña muy alta. Levanto la cabeza un poco y miro hacia adelante de mí y en la distancia, muy lejos, veía otra montaña más alta. La cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, pero la niebla comenzó a despejarse lentamente y apareció una ciudad extraordinaria de luz. A pesar de la distancia, yo podía ver esa ciudad perfectamente y la entendía. Solo que nunca la he podido explicar con palabras por mucho que trate. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Entonces me preocupé por mirar cómo hacía para irme hacia allá y me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas. Entonces sentí todavía mucho más complicación y en ese momento comienzo a sentir como el ruido de aguas muy grandes que se aproximan. Yo no las veía, pero las escuchaba y luego eso se convierte como en miles de voces y de pronto aparece una sola voz. Y esta voz inmensa que venía de todas partes parecía que saliera de adentro de mí. A pesar de yo haber vivido alejado de Dios toda mi vida y de haber adorado tantos dioses falsos, en el momento que yo escuché esa voz, sabía que era la voz de Dios. Y como acababa de tener una iluminación de mi conciencia y conocía el estado de pecado de mi alma, todo lo que quería hacer era desaparecerme, huirle a ese amor que me hablaba, desintegrarme. Estaba lleno de culpa, de pena, era algo terrible. Y sin embargo, el Señor, que es esta voz, me sostiene allí y no me deja hundir en mi miseria y me habla mucho. Si yo viviese 100 años más, no alcanzaría a contar todo lo que tengo infuso en mi corazón de lo que Él habló. Él me habló de la humanidad desde el principio al fin, me habló del pueblo judío y todas sus batallas desde Abraham hasta su encarnación, y los llamó mis hermanos mayores, o sea, nuestros hermanos mayores. Después habla de la nueva alianza en Jesucristo, la nueva creación, y ahí comienza a hablar de la Iglesia Católica y me dice en estos términos exactos: la Iglesia Católica es mi iglesia y tú la desertaste. No en forma de acusación, porque en ningún momento hubo eso. Siempre era con el absoluto amor. Pero yo me acusaba a mí mismo, claro, porque esa palabra desertar era muy dolorosa y era verdad.
y me muestra el momento en que yo me alejé de él y de la iglesia. Y esto fue ya a los 15 años. Llevaba un año que había llegado a Bogotá desde mi pueblo y ya había perdido mi fe porque había entrado en esa cultura de los años 60, de los hippies y todo esto, el rock and roll y las drogas y el orientalismo. Todo eso me sedujo y perdí mi fe católica. Y por eso el Señor me mostró cómo yo dejé algo muy importante, que fue el sacramento de la confesión. Cuando yo dejé de confesarme, me desnutrí espiritualmente y el diablo me dio el mundo. Y yo me enamoré del mundo, del materialismo, el consumismo, la promiscuidad, todos los placeres de este mundo, el dinero, tantos dioses falsos. Y veo cómo Él me muestra todos esos años en el mundo, 33 años, que yo viví totalmente alejado de Él. Y qué desperdicio de vida. A pesar de que mientras yo vivía esos años, estaba convencido que tenía lo mejor, ¿no? Porque eso es lo que el mundo enseña. Si tienes dinero, fama, si puedes hacer lo que quieres, tienes capacidad para comprar lo que quieres, se supone que eres un ganador y que estás bien. Pero visto desde los ojos del Espíritu, como el Señor me lo mostraba, era una tragedia. Porque era pura idolatría, vanidad, decadencia, desobediencia. Era muy grave. Él me habla del sacerdocio y me cuenta que si nosotros los católicos supiéramos lo importante que es un sacerdote, oraríamos por ellos todos los días. Porque no hay en la tierra un ser humano que el demonio odie más que a un sacerdote. Porque cuando un sacerdote es fiel, es santo, tiemblan los infiernos, porque no pueden con él. Y esto es un tormento para ellos que son tan envidiosos y nos odian tanto, y que nosotros fuimos creados inferiores a ellos, y que haya una persona que tenga poder sobre ellos así, no lo perdonan. Por eso les tiran tan duro a los sacerdotes, los demonios, poniéndoles toda clase de trampas. Y después me muestra lo importante que es para nosotros orar por vocaciones sacerdotales santas y por consagrados religiosos que son un apoyo espiritual para la humanidad y para la iglesia. Luego me explica cómo es que el sacramento de la confesión es equivalente a un exorcismo, porque nosotros voluntariamente cometemos un pecado mortal, pero voluntariamente no podemos liberarnos de él, ya quedamos atados al demonio, y solo la iglesia, por medio del sacerdote, tiene el poder de desatarnos por medio de la absolución que nos da en nombre de la iglesia. El demonio no le obedece a nada ni a nadie más que a la iglesia. Esa es la única que tiene poder sobre él. Por eso es tan importante entender esto. Nosotros, si tenemos conciencia de los sacramentos, nos damos cuenta que es vital mantener nuestra vida en orden y no permitir que el diablo en ninguna forma nos influencie, porque si estamos contaminados, si estamos en pecado, estamos en manos del diablo. Y como es voluntad propia la que decide eso, Dios no interviene, porque Él nos dio libre albedrío. Después me muestra el extraordinario milagro de la Eucaristía, porque Él dice que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación como católicos. Y me muestra cómo cuando se celebra la misa, desciende esta luz extraordinaria sobre el altar y cubre cientos de almas alrededor, sin importar quiénes son.
y todo lo que los demonios están haciendo en ese momento se detiene y los demonios huyen porque no resisten esa luz. Cuando nosotros como católicos estamos bien preparados para comulgar, en el momento en que recibimos esa comunión, nos convertimos como en unas antorchas vivas, y donde salimos, a donde vayamos, llevamos esa luz y los demonios huyen, y Dios hace maravillas a través de nosotros después de que comulgamos y salimos de la iglesia, cuando somos fieles, que es lo mismo que se aplica para el sacerdote fiel, la religiosa o religioso fiel, porque la fidelidad hace que el Espíritu Santo se manifieste a través de nuestra vocación y de todos los carismas que Dios nos confía, y en esa forma podemos ser útiles como unas vasijas que se preparan para que Dios actúe a través de nosotros. Entonces después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca inmensa, color como oro, y encima de la roca veía la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Entonces miro hacia el lago, al agua donde estoy yo, y veo como una niebla flotante. Cuando la observo bien, me doy cuenta que no es niebla, sino que son espíritus del mal, que son los espíritus de mis pecados mortales de 33 años, incontables. Como este es un estado etéreo, esa niebla era totalmente etérea y eran como racimos, como si fueran lo equivalente a gérmenes. Pero yo los distinguía y sabían que eran los espíritus de mis pecados. Y cuando miraba uno en particular, estaba ahí en ese pecado. Si yo hubiese estado confesado, ninguno de esos pecados estuvieran ahí, ninguno de esos espíritus. Y cuando miré hacia el lado izquierdo del lago, podía mirar hacia el abismo. Y veía hasta dónde había caído yo en ese abismo ya por mi vida pecaminosa. Si hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Y vi muchos niveles de condenación, muchísimos. Al lado derecho mío tuve una experiencia purgatorial que sería muy largo tocarlo ahora esto, pero estaba a mi lado derecho. Y como estaban las tinieblas totales, la única luz que había era ese hombre que estaba arriba de la roca. Entonces miré como quien busca ayuda, pero me di cuenta que ese hombre era mi ángel guardián. Y él era el que me estaba mostrando todo lo que yo vi en el lago, todo lo que vi del infierno, del purgatorio, todo eso, pero él no me habló con una voz como me habló el Señor, pero yo le entendí todo lo que él me enseñó. Es muy difícil explicar cómo funciona eso, no se puede. El ángel me lleva a mi pueblo a la edad de 11 años y aparezco en una procesión de la Virgen María en mi pueblo, por las calles de mi pueblo, y yo soy el trompeta mayor de la banda del colegio y voy tocando la trompeta detrás de la estatua de la Virgen que llevan 4 compañeros míos del colegio. Después de un rato de marchar así, la Virgen se humaniza y aparece caminando frente a mí. Yo continúo tocando la trompeta detrás de ella. Ella lleva 2 niños, uno de cada mano. Cuando miro el niño a la mano derecha, me doy cuenta que soy yo a los 7 años. Y veo, el ángel me muestra cómo mi madre me consagró a la Virgen María desde su vientre. Y la Virgen me cuidó toda la vida y todos esos años que estuve lejos de Dios. Y es muy largo. Después de esto el ángel me muestra muchas cosas relacionadas con la Virgen y las procesiones y todo esto.
el rosario. Luego me muestra algo que él llama la economía del alma, que es acerca de la misericordia de Dios. Dios tomó los 3 años que yo fui trompetista del colegio en mi pueblo, antes de irme del pueblo para Bogotá. Tomó esos 3 años que yo participé en muchas procesiones. No porque yo hubiese entrado a la banda del colegio para servirle a la iglesia. No, porque la única razón por la cual yo estaba en la banda del colegio era porque así me escapaba de muchas clases, y ese era mi interés nada más. Pero el Señor tomó esos 3 años y todas las procesiones en que yo toqué trompeta y convirtió eso en un apoyo inmenso contra el diablo y me defendió de unos peligros muy grandes. Así de grande es la misericordia de Dios. Algo que yo di sin pensar en la fe, ni en la iglesia, ni en Dios, se convirtió en algo que Dios usó para protegerme. Las cosas más pequeñas que hacemos bien, Dios las usa para defendernos de peligros inmensos. Así es su amor. Pues yo estoy de nuevo en el lago y la roca del lago se ilumina toda. Y yo sabía que esa luz era la misma luz que había visto arriba de la montaña, en esa ciudad de luz. Sabía que esa luz era Jesús. Pero sabía que no podía mirarlo porque yo estaba en las tinieblas y no resistía la luz. Entonces huí y miré hacia abajo, hacia el agua donde yo estaba. Pero de reojo pude ver que al lado derecho de la roca había una presencia y me doy cuenta que es la Virgen María de nuevo. Aparezco conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mi corazón, mi angustia, mi desesperación, todo lo que yo sentía, la pena, el arrepentimiento, la vergüenza, todo eso fluía de mi corazón, iba al vientre de María y se iba hacia la luz, que era Jesús. Y eso sucedió mucho por un rato, como un círculo. Y de pronto sentí una fuerza inmensa que me levantó la cabeza a mirar la luz y quedé completamente enceguecido por la luz. Sin embargo, esa fuerza no me dejaba bajar la cabeza y poco a poco comencé a ver la silueta de Jesús en esa luz. Sentía que Él me estaba como rescatando de las tinieblas donde yo estaba y así salí del éxtasis. Cuando salí del éxtasis, viví 5 meses y medio más secuestrado. Ya mi preocupación no era de lo que los guerrilleros me mataran, sino que estaba preocupado por no condenarme. Y sabía que necesitaba confesarme, pero estaba secuestrado, sentenciado a muerte. Todos los días le imploraba a Dios por ese milagro. Y a los 6 meses exactamente, este milagro ocurrió. Llegaron 4 guerrilleros y me dijeron que los siguiera. Era de noche y muy oscuro. Y los seguí por la selva y llegamos a una carretera. Y en esa carretera me dijeron: camina derecho y no mire para atrás. Yo estaba seguro que me iban a matar porque yo estaba sentenciado a muerte. Esa fue la caminada más larga de mi vida. Cada paso era eterno, pero ahí me dejaron. Yo sé que hasta el día de hoy esa gente no sabe por qué me dejó ir, porque esto fue un milagro absoluto. Después de un rato de caminar por esa carretera, pasó un bus que me recogió, me llevó de regreso a lo que llamaríamos la civilización. Me encuentro con mi familia, me recupero ya un poco físicamente y voy a confesarme. La liberación del secuestro fue importante,
pero mi libertad era con la confesión. Por eso para mí lo más importante era ir a confesarme. Y fui a un convento de franciscanos y tuve la confesión más larga de mi vida con un sacerdote italiano. Cuando el sacerdote estaba levantando la mano para absolverme, comencé a sentir unas voces y unos gemidos muy feos allá abajo. Yo sabía que eran demonios, ¿no? Y al terminar el sacerdote de bendecirme y absolverme, todo se cayó, ya un silencio total. Y yo me sentía como una pluma flotando en el aire. Era el momento de libertad más extraordinario. Luego regreso a Los Ángeles, California, a mi casa, y vivo 2 años aprendiendo a ser católico, cambiando mi vida, pero yo no hablé con nadie de mi experiencia mística durante esos 2 años, porque ni siquiera sabía cómo explicarlo. Y al final de esos 2 años fui a Colombia en la Semana Santa, y estando en misa de 12 del día, el domingo de Ramos, en una iglesia muy grande de Bogotá, tuve otra experiencia con Jesús desde un crucifijo que colgaba del altar, encima del altar. Esta vez el Señor no me habló con una voz, pero se comunicó conmigo como el ángel lo hizo. Y me mostró que yo había nacido para esta misión, que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los había escogido, todas las personas que me iban a oír ya los había escogido, y que se iba a encargar de mí. Yo salí de la iglesia sin entender nada, porque pues yo tenía ya 49 años, me sentía muy cansado, tenía miedo del mundo, de la gente, del pecado, y no entendía cómo Dios podía usar un instrumento tan disfuncional como yo para hacer una misión tan grande como la que Él me habló, como la que me contó. Y me acordé del franciscano italiano donde yo me confesé la primera vez cuando salí del secuestro. Y me fui a buscarlo, lo encontré y comencé por primera vez a compartir mi experiencia mística con Dios, o mis experiencias. Cuando hablaba de eso, tuve un flash del ángel encima de la roca y supe perfectamente que ese sacerdote había sido escogido para ser mi padre espiritual. Y a partir de ese momento yo dejé mi vida artística y me convertí en un misionero laico. El Señor me envió a este ministerio que lo llama un ministerio profético, y llevo 22 años en este ministerio, yendo por todo el mundo. Más de 120 países he visitado en todos los continentes, y realmente siento un celo muy grande por hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Eso es lo que hago todos los días de mi vida y no lo cambio por nada. Esta vida es muy corta y tenemos que prepararnos muy bien, porque en cualquier momento estamos en presencia del Señor. Yo les recomiendo prepararse. No es bueno aparecer ante Dios como yo aparecí. Por milagro estoy aquí hablándoles a ustedes y testificando este misterio. Pero que Dios tenga compasión de cada uno de nosotros y nos provea la oportunidad de estar muy preparados para nuestra muerte y con un crecimiento espiritual lo suficientemente grande como para salir de esta oscuridad hacia la luz. Si quieres conocer más sobre Marino Restrepo, su experiencia mística, las enseñanzas que el Señor nos da por su medio, puedes consultar en su página web www.marinorestrepo.com, y puedes consultar muchos vídeos que tiene de muchas charlas, de su experiencia mística, de muchas enseñanzas de nuestra doctrina cristiana católica en su canal de YouTube Peregrinos del Amor. En su página web también puedes encontrar libros que ha escrito sobre su experiencia y de muchas meditaciones de todos los temas místicos que el Señor le fue mostrando. También yo tengo escrito un pequeño libro sobre la experiencia de Marino Restrepo, lo que le ocurrió, enseñanzas que el Señor le dio,
Aquella noche en la cueva, que se puede encontrar en Amazon. Espero que todos estos materiales os ayuden a profundizar en el amor a Dios y al prójimo y a salvar nuestra alma. Que Dios y la Virgen os bendigan.